Fíjate, lo oirá, lo oirá. Lo oirá. Lo oirá esto. ¡Las vidas! Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi rinconcito de vuelo. En esta ocasión vamos a programar nuestro panel del MCP, pero esta vez para el Boeing 737 D-Fly. Como podéis observar, he iniciado un SSI donde he definido ya algunas variables. Empezamos por la variable comandos, ligada al IOCP. Es la misma que tenía el panel Baron, ¿vale? Es importante que se encuentre definida exactamente igual que tenía el anterior, para poder juntar luego los dos ficheros y que no nos dé ningún error al compilarlos, ¿vale? Continuamos con la variable de inicialización del MCP. En la posición 4000, como ya habíamos visto en el mapeado SIOC, ¿vale? Y además he programado también ya el interruptor, ¿vale? Y el indicador del director de vuelo. Esta programación no difiere mucho de lo que vimos anteriormente, así es que la voy a dar por explicado. Así es que aquí empezamos realmente con la programación y vamos a empezar con la programación del curso 1, ¿vale? Pues vamos a empezar definiendo las variables de los displays. Como podemos observar, ¿vale? El IOCP nos desglosa los displays uno a uno. En este caso son 3 displays, uno para las centenas, otro para las decenas y otro display para las unidades. ¿De acuerdo? De esta manera definiremos 3 variables, una por cada display. Bien, pues ya hemos definido las variables que nos van a controlar los displays, ¿vale? Y ahora, a continuación, vamos a definir la variable IOCP, ¿vale? Nueva variable, bien, ligado a IOCP, entrada-salida IOCP, bien, nombre MP de MCP, curso izquierda, centenas, extensión IOP. La variable es la 4020. Bien, display curso izquierdo en el simulador. Vale, variable la 1, como vemos aquí. Es la variable 1. Bien, pues esta variable nos va a tomar el valor 0, o sea, de 0 a 9 según el dígito que nos muestre, pero nos va a tomar el valor 10 si está apagado. Por ejemplo, si está en Cool and Dark, o simplemente porque tiene que estar apagado en ese momento porque no está energizado, pues nos muestra el valor 10. En algunos casos nos puede tomar el valor 12 si muestra el signo menos, como es el caso del primer display de la velocidad vertical. Vale, pues para programar entonces cada display usaremos un condicional. If MCP curso y centenas, MCP curso y centenas IOP es 10 o cualquier otro caso. ¿De acuerdo? Un comando por aquí, otro comando por allá. Si es 10, ¿qué tenía que hacer? Apagarse.
el display. Pues para apagar un display, acordaros que teníamos que darle centenas display, darle menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Eso es. Y aquí, si no es así, le damos el valor centenas display, el valor que tiene la misma variable. Bien, y así estaría programado nuestro primero de los displays, el de centenas. Hacemos lo mismo con el resto. Exactamente. Bien, en cuanto al encoder, tampoco debería tener mucho de misterio. Vamos a empezar definiendo nuestra variable para el encoder. Bien, unido a encoder rotativo, eso es, nombre mp guión bajo CRSI curso izquierda guión bajo encoder, la posición 4025. Bien, la descripción encoder curso izquierdo, ¿no? Perfectamente. La entrada a la 15 que corresponde, tipo 2 porque es normal de los comprados en Open Cockpits, aceleración 1 nos va a valer. Y lo programamos más o menos de la misma manera que hemos programado un encoder anteriormente. Es decir, si curso y encoder mayor que 0 y otro condicional, encoder menor que 0. ¿De acuerdo? Y aquí ya hacemos los comandos insertamos los comandos que tendrán que ser aquí. Left curse incrementar el 197 y el 198 para decrementar. Pues asignación comandos 197 y comandos 198. Liberamos el canal -1 y liberamos canal. Comandos -1. Muy bien, pues una vez terminada la programación, guardamos el fichero e iniciamos nuestro SIOC, ¿vale? Módulo bien, FSUIPC bien, nuestro cliente IOCP, aquí pone activo, saliendo, conectado, muy bien. Efectivamente ya nos ha puesto aquí el 340 en el curso de nuestro display, y al moverlo va incrementando, decrementando bien, y si yo muevo aquí también lo mueve en mi display. Efectivamente es correcta la programación. Bien, pues como el resto de controles del MCP se programa exactamente igual, vamos a dejar ya aquí la lección
Podéis descargaros la programación completa en la página de descargas. Por mi parte, solo queda agradecer vuestra atención y desearos un feliz día. Nos vemos en el aire. Arrasando siempre los guateques, el rollo que llevamos no es convencional y nunca nadie se ha atrevido a hacer nada igual. Los Beatlesellers, y nuestro rollo es el rock, el vaso doble, el sol, la música disco, el acid jazz y el tecnopop. El vaso doble, el sol, la música disco, el acid jazz y el tecnopop. El vaso doble, el sol, la música disco, el acid jazz, el cha-cha-cha y el tecno.